Bien, vamos con la clase de glándulas salivales. En esta oportunidad y ya la última clase que tienen ustedes este año de patología oral, como clase, ¿cierto? Les queda un taller mañana, por eso tienen que poner mucha atención porque como hubo una cambio en las clases de glándulas de rayo y la mía, les va a tocar el taller justo mañana. Entonces, tienen que poner mucha atención hoy día para responder el taller de mañana. Y después le queda la prueba y todo eso. Entonces, vamos con las glándulas salivales, pero en esta oportunidad, patología tumoral. Neoplasias de glándulas salivales. Algo que ustedes, a decir verdad, no van a ver con tanta frecuencia. Sí van a ver harta patología de glándulas, ¿cierto? Por la mayoría de las que vieron la clase anterior conmigo, pero de todas maneras tienen que conocer, tienen que tener un baño general de lo que es la neoplasia de glándulas salivales, particularmente de una patología, de una neoplasia, que le vamos a dar harto énfasis hoy día, que es el adenoma pleomorfo. ¿Ok? ¿Por qué tienen que conocerla? Porque las neoplasias de glándulas salivales son territorio del odontólogo, en estricto rigor. Como el odontólogo general no se hace cargo de esta área, han comenzado a ser requeridas por otras especialidades médicas, por ejemplo, los otorrinos, ¿cierto? Trabajan mucho con patología de glándulas salivales, aun cuando en estricto rigor no debería ser su área porque es del odontólogo. Pero vuelvo a insistir, como el odontólogo no se maneja, finalmente recae sobre el médico, que es algo absurdo, ¿cierto? Por eso ustedes tienen que tener esta clase, conocerla y manejar ciertos conceptos generales. No tienen que conocer mucho el detalle, pero por lo menos sí saber manejarse en caso de que llegue algún paciente con estas características. Entonces, vamos a ver. Las neoplasias de glándulas salivales tienen una gran riqueza histológica, son una amplia y muy variada gama de patologías, ¿sí? Con muchas variedades, muchos tipos de patologías con subvariedades en su interior. Así es que la capacidad que tiene un patólogo de reconocer la patología, la neoplasia glandular, es abismante. Se necesita mucha experiencia, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a conocer solo lo más común, ¿ok? Tiene una gran variedad histológica porque la naturaleza embriológica de los tumores está dada por los diferentes tipos celulares que hay en una glándula. Por ejemplo, están las células acinares, están las células mioepiteliales alrededor de las glándulas, están las células de los conductos, ¿cierto? De los diferentes tipos de conductos y además de las células que están en el estroma glandular, que no necesariamente tienen que ver con la glándula, sino que con los tejidos de soporte, con nervios, con vasos, en fin. Entonces, esto conforma la posibilidad de tener una amplísima variedad de patologías. ¿Ok? Aquí vean ustedes, por ejemplo, valga la redundancia, a modo de ejemplo, la última clasificación de tumores de glándulas salivales de la OMS, que aquí están los tumores malignos, fíjense, y acá los benignos, y algunas otras lesiones asociadas a glándulas salivales que están en su interior, como decíamos, pero que no corresponden específicamente a la célula parenquimatosa.
Ahí están los hemangiomas, los lipomas, ¿se fijan? Ya. Entonces, una gran variedad. ¿Qué sabemos de epidemiología? Que las neoplasias de glándulas corresponden al 3 al 10% de los tumores de cabeza y cuello. ¿Ok? Según datos de la OMS 2017. Y al 0,6 de todas las neoplasias del cuerpo. ¿Ok? O sea, ni siquiera el 1%. Pero no importa, porque ese dato a nosotros no nos debe importar, porque pareciera ser muy poquitito, ¿cierto? A lo que a nosotros nos debe importar es que somos la profesión de salud que debe velar por la pesquisa, diagnóstico, manejo y tratamiento de las patologías tumorales de glándulas salivales, y que no lo estamos haciendo. Tenemos que tener mucho ojo porque el gran porcentaje de las neoplasias de glándulas están dadas en parótidas. Cerca del 80% van a afectar las parótidas. Eso ya es un tremendo dato porque el 80% significa que hay que centrarse en las parótidas y que cuando hay un aumento de volumen en el territorio de parotidio, ¿cierto? Tenemos que pensar en tumores, en neoplasias glandulares. Después siguen las glándulas submandibulares. Fíjense que la sublingual es muy poquitito, ¿ya? Otra cosa que es importante y que ahí podemos estar tranquilos, que más de la mitad, según los estudios, entre el 45 y el 80%, pero es una cifra muy alta, cercana al 80%, la gran mayoría de las veces son benignos, así que eso ya nos deja bastante tranquilos, ¿ok? Y por eso a lo mejor es que no hemos tenido tantos problemas como profesión, porque como les insisto, estamos siendo negligentes con el tratamiento, pero por otro lado, la gran mayoría son benignos, entonces las personas no tienen tantas secuelas, ¿ok? Y los malignos también en un porcentaje, entre el 20 y el 50%, pero entre el 20 y el 30 aproximadamente, no dejan de ser una cifra tampoco alarmante, porque, como ustedes saben, los malignos llegan a la muerte, o podrían llegar a la muerte. Entonces ahí está el problema. Miren, aquí tenemos todo esto según datos epidemiológicos. Miren, la parótida tiene, cuando ocurre algo en la parótida, la gran mayoría de las veces va a ser benigno. En la submandibular, igual hay un promedio benigno, pero ya no es tanto, 60-40. Y cuando es la sublingual, se invierten los papeles. Cuando hay algo en la sublingual, es más probable que sea maligno. Entonces, hay una máxima que dice, mientras más chica la glándula, mayor probabilidad de que sea una neoplasia maligna. ¿Ok? Entonces eso tenemos que tener siempre en consideración. El paladar es un lugar frecuente de lesiones de neoplasia de glándulas salivales, como vamos a ver. ¿Ok? El promedio de edad es 45, 50 años, ¿cierto? Y adenoma pleomorfo y carcinoma mucoepidermoide entre tercera y cuarta década, que son las lesiones más grandes, más frecuentes. Miren, de lo que he dicho yo, tenemos que ir rescatando algunas cositas. Ya vamos haciendo un poco de resumen. Lo que he dicho yo hasta ahora es que la mayoría son procesos benignos. Ya, súper bien. La mayoría también se producen en glándulas salivales mayores. Ya, súper bien. La mayoría de las veces, esta glándula mayor es la parótida. Ya, súper. Cuando afecta a las glándulas menores, hay mayor probabilidad que sean malignas. También lo dijimos. Y de los tumores, hay una predilección porque sean en mujeres, en términos generales. Hay algunos tumores que son más frecuentes en hombres, pero en términos generales, las mujeres aquí llevan la delantera, hay una proporción mayor de mujeres. Entonces, miren, vayan haciendo el siguiente análisis. La mayoría son benignos, la mayoría en glándulas mayores, la mayoría en parótida, la mayoría en mujeres. ¿Ok? Entonces,
Si vamos haciendo esa secuencia y queremos llegar a un diagnóstico, tenemos que pensar de la siguiente forma. Voy a ver siempre afectada con mayor frecuencia una glándula mayor. De ellas va a ser la parótida. Ese proceso va a ser benigno y el tumor benigno más frecuente es el adenoma pleomorfo. Por lo tanto, cuando yo tengo sospechas de una neoplasia de glándulas, siempre tengo que poner por delante el diagnóstico de adenoma pleomorfo. Siempre inicio con mi diagnóstico de adenoma pleomorfo y después, dependiendo de las características, puedo pensar en otro. ¿Por qué? Porque lejos es la neoplasia glandular más frecuente. Adenoma pleomorfo. Ok, si ustedes tienen claro estos conceptos, de ahora para adelante, todo lo que viene es solamente dar detalles de lo mismo. La mayoría son benignos, la mayoría en glándulas mayores, la mayoría en parótidas, la mayoría en mujeres y la mayoría son adenomas pleomorfos. Listo. Eso es algo que tienen que saber desde ahora hasta la eternidad, hasta que se casen y tengan hijos, y a sus hijos le van a poner adenoma pleomorfo, ¿ok? Entonces, un hijo se va a llamar Marco Antonio Pleomorfo, ¿sí? Y a una niña le van a poner Antonia Alejandro Adenómeno, ¿sí? Adenoma. Entonces, adenoma pleomorfo. Tienen que aprenderse esa cuestión porque es algo que no va a cambiar nunca, por nunca jamás. Bien, miren, dijimos que había una gran variedad. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí esta diapo es una clasificación de los tumores de glándulas benignos. Ahí está el adenoma pleomorfo, ¿cierto? En primer lugar, tiene varios nombres. Tumor mixto, aun cuando ya se está dejando de lado, pero lo pueden encontrar con ese nombre también. Cistoadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin, más conocido como tumor de Warthin. Mioepitelioma, adenoma de células basales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos, muchos hacia abajo. ¿Ok? Pero obviamente que no nos interesa los 11 acá, pero sí estos 4 primeros y de sobremanera el adenoma pleomorfo. Esos son los benignos. Miremos ahora los malignos. Aquí aumenta la cantidad, miren. Carcinoma mucoepidermoide, como primer lugar. Carcinoma adenoide quístico, son nombres bien raros, ¿eh? Tienen que aprendérselos. Carcinoma de células acinares, como los 3 más comunes. Y de ahí seguimos hacia abajo, miren, otra página, miren, otra página 14 y otra página 17. Aumenta la cantidad de lesiones malignas. Pero por suerte, nosotros vamos a tener con mayor frecuencia estos 3, ¿ya? Estos 3 son los que ustedes tienen que aprenderse sí o sí. Y el mucoepidermoide tienen que aprenderse algunas características que vamos a ver hoy día. De lo demás, tienen que saber que existen, difícilmente las van a encontrar ustedes. ¿Ok? Entonces, benignos y malignos. Perfecto. Ya. Pero ojo, también hay neoplasia de otros tejidos que están dentro de la glándula. Como ustedes ya conocen los hemangiomas, que son lesiones de vasos sanguíneos, y linfangiomas, que son lesiones de vasos linfáticos. Ok. Nuevamente, aunque parezca majadero, aunque parezca repetitivo, aunque sea el viejo porfiado, nuevamente, 80, 80, 80. Apréndase este número. Si bien no coincide con los números exactamente, pero les da una idea de lo que les quiero decir. 80%, 80%, 80%. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos el 80% son tumores benignos, más o menos el 80% se da en glándulas mayores, más o menos el 80% se da en parótida y más o menos el 80% es adenoma pleomorfo. Si ustedes se aprendan ese 80, 80, 80, 80, listo. Tendrían el diagnóstico de la gran mayoría de las neoplasias glandulares. ¿Ok? Perfecto. Entonces, miren, este es unos resultados de un perfil que se hizo en Santiago, miren, 2018, un paper de la Universidad Católica, que está bien actualizado, ¿cierto? 590 biopsias de glándula en un periodo de 10 años, 50% son neoplasias,
20% son cialoadenitis, ¿cierto? Infecciosas, inflamatorias, obstructivas, cualquiera. 15% Sjögren, que ustedes ya manejan, perdónenme, y 2% solamente mucoceles, pero qué raro, dicen ustedes, pero si el mucocele es el más común, claro, porque generalmente el mucocele es tratado en lugares más habituales, más cotidianos, ¿cierto? No llegan a los centros de referencia habituales, por eso el mucocele no tiene este lugar tan chiquitito, porque este porcentaje, porque no es derivado, como son derivados todas las otras patologías de glándulas, ¿cierto? Entonces es simplemente es un problema de subdiagnóstico, no quiere decir que el mucocele sea tan bajo, al contrario, es lejos la más común, pero se atiende en otros lugares, no en los centros de referencia más especializados, donde llegan las patologías más difíciles. Ahora fíjense, ¿por qué se lo muestro? Porque es un estudio chileno. Adenoma pleomorfo, miren, 140, corresponde al 74%. ¿Se fijan? Cerca del 80%. Después el cistoadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin, el 15%. Y miren, entre los dos ya tienen casi el 90% de los tumores benignos. Adenoma pleomorfo y tumor de Warthin. ¿Ok? Ya, ahí tienen que aprenderse eso. Y aquí están los malignos, observen. Carcinoma mucoepidermoide, ahí 14, el 25%. Yo no sé por qué no lo pusieron en orden esta cuestión. El carcinoma debería haber estado en primer lugar, ¿cierto? Con el 25%. Después sigue el carcinoma adenoide quístico y el carcinoma de células ciliares, tal cual lo que yo le había dicho hace un rato atrás. Y entre los tres, fíjense, entre los tres juntan casi el 32, 57, como el 60%. O sea, cualquier cantidad. Entonces, si fijan que si bien son muchos los tumores, ¿cierto? Son pocos los que ustedes tienen que acordarse. Adenoma pleomorfo, tumor de Warthin, mucoepidermoide, esos son los tres primeros. Adenoma pleomorfo, tumor de Warthin, mucoepidermoide. Y a eso le sumamos algunos otros, como el carcinoma a las células basales, acá el células acinares, miopitelioma, en fin, como vamos a ver después. Ya, esa es la estadística chilena, para que se aprendan la chilena. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un benigno y un maligno? Una neoplasia. Vamos viendo. En la clínica, que es lo que ustedes tienen que aprenderse, porque ustedes van a ser odontólogos generales, y esto, en las primeras etapas, en lo que corresponde a pesquisa y diagnóstico presuntivo, eso es parte de la odontología general. Aquí yo no le estoy enseñando cosas raras, ni cosas para especialistas, ¿sí? Lo que tienen que ver es patología general para el odontólogo general. Si bien ustedes no van a hacer tratamientos de neoplasias glandulares, pero son, como siempre les he dicho, son los que tienen que detectarla en sus pacientes y diagnosticarlas. ¿Ok? Después los derivarán, por supuesto, porque estos son de tratamientos quirúrgicos, ¿verdad? Pero para que al paciente se le haga la cirugía, alguien tiene que haberse dado cuenta que tenía un tumor. Y esos son ustedes, como dentistas generales. Entonces, patología general para el odontólogo general. En este caso, patología de glándulas salivales generales para el odontólogo general. Entonces, veamos las características clínicas. Una superficie lisa y uniforme, a diferencia de una superficie nodular en promedio. Estoy hablando en promedio de los benignos y los malignos. Hay algunos que se escapan a estas situaciones, pero estoy hablando en promedio. ¿Ya? Superficie lisa y uniforme. Coloración normal. Los malignos a veces tienen telangiectasia, que son unas vasos sanguíneos, unas venitas muy delgaditas que parecen tela de araña. Morfología redondeada, ¿cierto? Lisa, uniforme. Morfología irregular para los malignos.
revestimiento cutáneo o mucoso, en este caso nuestro. ¿Por qué cutáneo? Porque cuando da la parótida voy a ver la piel. ¿Y por qué mucoso? Porque cuando se da dentro de la boca, en el paladar, que es el lugar más frecuente, se van a ver las superficies intactas. En cambio, en los malignos se pueden ver ulceradas, ¿ya? Esto es súper importante. La masa tumoral en los benignos es desplazable. En cambio, en los malignos es fijo e indurado. Ocurre lo mismo con los nódulos, con las metástasis a ganglios linfáticos del cuello, submandibulares, ¿cierto? Cuando son desplazables, son generalmente por adenitis benigna. Cuando son fijos e indurados, pegados a planos profundos, eso ya es señal de una metástasis regional. En los benignos generalmente son asintomáticos y los malignos, ojo, generalmente tienen trastornos neurológicos porque o invaden los tejidos nerviosos o los destruyen o los comprimen o los van alterando. Entonces pueden haber dolores, pueden haber parestesias, pueden haber trastornos sensoriales en los malignos. Entonces, estas son características clínicas de benignos y malignos que ustedes tienen que conocer. ¿Ok? Dentro de las microscópicas está la cápsula, principalmente cápsula en los benignos y sin cápsula en los malignos, como para que se aprendan algo importante, pero para ustedes es fijo aprenderse estas características clínicas. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ver histología, la van a aprender hoy día, pero no la van a ver clínicamente. Ustedes al paciente van a ver estas señales clínicas, ¿cierto? Por eso tienen que conocerla. Bien, sigamos. Ahora, esta variedad inmensa que tienen los tumores de neoplasias se debe a que en las estructuras glandulares son muchos los tipos de células que participan. Ya dijimos que estaba la célula epitelial, estaban los distintos tipos de células acinares y además los distintos tipos de células que conforman los diferentes ductos. Hay células cúbicas, células planas, células con superficie cuboidal, otras con queratina, etc. Hay mucha variación. Entonces, también por lo mismo se han dado diferentes teorías desde donde aparecen los tumores. Ya pueden ser de las células del parénquima, pueden ser de las células estromales o del conducto. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo súper clarito porque hay mucho de donde aparezca una neoplasia. Perfecto. Volvamos ahora a cuáles son los tumores que ustedes tienen que recordar, que hoy día tienen que salir así, pero que ninguno no sepa esto. ¿Cuál es el más frecuente de todos? Los más extremos, el adenoma pleomorfo. Perfecto. ¿Cuál es el segundo? El tumor de Warthin, que también tiene otro nombre más largo, pero todos lo conocemos generalmente como tumor de Warthin. Se llama cistoadenoma papilar linfomatoso. ¿Ok? Pero tumor de Warthin. ¿Y cuál es el de los malos, el más común? Carcinoma mucoepidermoides. Entonces, 3 de los más extremos. ¿Ok? Y lo que vamos a jugar hoy el resto de la tarde, como les vuelvo a decir, es dar detalle de estas cositas chicas, de estos 3. Ya, adenoma pleomorfo, adenoma pleomorfo, adenoma pleomorfo, adenoma pleomorfo. Cuando le hablemos de neoplasia de glándulas salivales, es lo mismo que hablemos de adenoma pleomorfo. Esto tómenlo como un sinónimo. Tumor de glándula salival, ya, adenoma pleomorfo. Tengo el 80% de achuntarle. Fíjense lo que estoy diciendo, achuntarle. Simplemente por la epidemiología. Es decir, si yo cierro los ojos y digo adenoma pleomorfo, ya, listo. Tengo el 80% de posibilidad de achuntarle. Después veré las características clínicas para dar un fundamento, ¿cierto? Y veré la histología para dar un fundamento más acabado, para confirmar que es un adenoma pleomorfo. Pero si yo digo adenoma pleomorfo, probablemente le achunte. Lo mismo que cuando hablábamos de quiste, ¿pues se acuerdan? Si yo decía quiste apical o quiste dentígero,
tengo el 80%, 70% de posibilidades de haberle achuntado. Achuntado. Solamente por epidemiología. Acá es lo mismo. Adenoma pleomorfo. Perfecto. Ya, volvemos. Adenoma pleomorfo de los benignos y después el tumor de Warthin, que tienen que aprenderse estos dos nombres. Cistoadenoma papilar linfomatoso, a veces está escrito así y otras veces está escrito así. Por lo tanto, tienen que conocerlo. Miren, entre los dos forman el 90. Y después el mioepitelioma y el adenoma de células basales, juntamos el 97 más o menos. Y de ahí para abajo el resto. Entonces esto es muy poco. ¿Ya? Por eso hablamos de los 4 primeros. Y del mucoepidermoide y carcinoma adenoide quístico en los malignos. Ya, aquí son distintos estudios que yo les hice un resumen, pero que son lo mismo. Adenoma pleomorfo, fíjense aquí este otro, adenoma pleomorfo y tumor de Warthin, fíjense acá, pleomorfo y Warthin, ¿ok? Aquí de los malignos, mucoepidermoide y carcinoma adenoide quístico. Aquí apareció uno nuevo, pero están igual los dos más comunes. Aquí dice glándulas salivales menores. Bien, ya. Bien, vimos las generalidades. Generalidades que ustedes ya saben por qué vamos a estudiar el adenoma pleomorfo. Ustedes ya saben eso. Ya se lo acabo de explicar. Ahora ya están más orientados y entienden por qué tenemos que estudiar el adenoma pleomorfo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, tumor de glándula salival más común es la parótida en el 80% de los casos y después viene la submandibular. ¿Ok? Es una neoplasia benigna, por suerte que es benigna, ¿cierto? Pero no por eso la vamos a dejar ahí tranquilita que siga creciendo, porque puede dejarle escoba, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber el manejo. Ustedes como odontólogos generales tienen que saber detectarla, diagnosticarla y derivarla para que otros, como los cirujanos y los patólogos, se hagan cargo de esta lesión, ¿sí? Entonces, especialidades odontológicas, no médicas, ¿ok? Bien, lo mismo. 80% de los tumores de glándulas salivales, el 80% se va a dar en parótida, ¿se fijan? Y un poquito más bajo ya, o sea, no un poquito, harto más bajo, la submandibular. Perfecto. Cualquier edad, pero cerca de los 40 es más probable. Se da en niños, pero en menor cantidad. ¿O sea? Entonces, adenoma pleomorfo, adultos. ¿Listo? Adenoma pleomorfo, adultos. Entonces, hagamos la siguiente secuencia. Glándula mayor, parótida, mujeres, 40 años. Ahí estamos, ¿viste? Ya saben mucho ahora, ya son caperuzos de glándula de adenoma pleomorfo. Volvamos de nuevo. Glándula salival mayor, parótida, mujeres, 40 años. Ese es el orden, para que ustedes vayan aprendiendo la clínica del adenoma pleomorfo. Perfecto. Pero como son profesionales, ¿cierto? Odontológicos, tienen que saber más allá. Y el más allá es la histología. Entonces vamos a ver qué hay en la histología que ustedes deben reconocer como odontólogos generales. O sea, conocer, porque después no lo van a reconocer. Después eso se lo dejan al patólogo nomás. Pero les va a llegar un informe y ustedes tienen que saber interpretarlo. ¿Ok? Entonces, es un tumor que presenta una gran variación de componentes histológicos. Escuchen esto. O sea, aparte de que entre las neoplasias hay una gran variedad, además, el tumor más representativo, que es el adenoma pleomorfo, en su interior, fíjense, además tiene una gran variación histológica. O sea, hay muchísimos tipos de variaciones en los adenomas pleomorfos, ¿sí? Todos tienen características generales muy iguales, pero cuando yo voy a ver la histología, un adenoma pleomorfo no se parece al otro, ¿ok? Entonces, como tiene tanta variación de componentes histológicos, se llama pleomorfo, de muchas formas.
Antiguamente mixto, pero eso ya está dejando de lado. Entonces, ¿por qué tenemos tanta variación histológica? Porque varían los tipos de células y varía el tipo de estroma. Entonces, se pueden dar combinaciones y por esas combinaciones es que son tan distintos unos de otros. Pero veamos, ¿qué pasa con las células? Hay dos tipos de células, célula epitelial, ¿cierto? Típica de los acinos, pero además está la célula mioepitelial. Esta célula mioepitelial que está alrededor de las glándulas y que son glándulas, dicen ahí, mira, dice mioepitelial, o sea, tiene parte de músculo y de epitelio. Es una célula que tiene la capacidad de contraerse y de apretar al acino glandular. ¿Para qué? Para que ayude en la expulsión de la saliva. Aprieta la glándula, como que la estruja. Entonces eso ayuda a que se pueda movilizar la saliva, entre otras acciones. Esa es la más principal. Fíjense, tiene formas plasmocitoides, fusadas, claras, escamosas, basaloides, cúbicas, oncocitoides y mucosas. Todas estas formas tienen la célula mioepitelial y además se forman en un patrón trabecular, ductal, quístico y sólido. O sea, aquí solamente por las variaciones que tiene la célula mioepitelial ya vemos una tremenda cantidad de variaciones. ¿Ok? Ahora, fíjense en el estroma. En el estroma, en vez de tener solo colágeno, recuérdense que el parénquima es la parte que funciona, en este caso, los acinos glandulares. Y el estroma es todo el tejido conectivo que le da la forma, el sostén, y donde pasan los vasos, los nervios, la grasa, etc. Entonces, en el estroma, en vez de haber solo colágeno, hay tejido mixoide, hay tejido hialino, puede haber hasta tejido cartilaginoso y óseo dentro de una glándula. Entonces, mucha variación, aparte de ser fibroso por colágeno, mixoide, hialino, cartilaginoso, óseo y más, y otros más. Entonces, ahora, imagínense, les voy a dar solo un ejemplo. Imagínense un adenoma pleomorfo con estroma mixoide, con células plasmocitoides y fusadas. Ese es uno, ya. Otro mixoide con células mioepiteliales claras y escamosas. Ese sería otro. Veamos otro. Un adenoma pleomorfo con estroma hialino y con células mioepiteliales plasmocitoides y oncocitoides. Ese otro. Otro tumor, otro adenoma pleomorfo, miren, con un estroma cartilaginoso, pero además con células plasmocitoides, o sea, mioepiteliales, perdón, con formas plasmocitoides y basaloides y cúbicas. Y además con un patrón trabecular, o sea, tengo para estar haciendo combinaciones toda la tarde. Por eso hay tanta variedad en los adenomas pleomorfos, y por eso se llama pleomorfo, muchas formas, muchas formas. Bien, entonces eso es lo que tienen que saber y guardar en su cabeza. Por eso hay tanto. Aquí tenemos una histología, esa es el acino glandular, ¿cierto? Con células mucosas que se tiñen, ¿verdad? Y aquí alrededor está la célula mioepitelial, esa de ahí, fíjense. Aquí hay un dibujito. Lo naranjito es la célula mioepitelial, que envuelve al acino y lo aprieta. Cada cada cierto tiempo se contrae el mioepitelio y aprieta el acino, y eso hace que la saliva se empuje y salga por el conducto excretor. Por ese conducto sale la saliva al ser apretado. Entonces tenemos la célula epitelial y la célula mioepitelial, tenemos los conductos y tenemos el tejido estromal. Por eso tenemos tanta variedad. Bien. Y aquí un ejemplo nomás de una histología que saqué de una revista. Fíjense que hay un estroma hialino en la parte inferior izquierda aquí, con tejido mixoide aquí arriba, ¿cierto? Y todas las células mioepiteliales con las diferentes formas, fusadas, plasmocitoides, cúbicas, y también en patrones trabeculares y de islotes, o en fin. Entonces, amplia variation, mucha variación. Ya. Entonces, ¿qué tienen que ver en un paciente ustedes para decir, este paciente parece que tiene un adenoma pleomorfo?
Lo primero es que tienen que ver un aumento de volumen. Si el aumento de volumen no se ve, bueno, entonces no van a poder captar nada, porque tampoco ustedes tienen visión de rayos X. Entonces, si no hay aumento de volumen, estos tumores, cuando son chiquititos, son asintomáticos, por lo tanto, el paciente no se va a quejar, no va a ir a preguntar ni una cuestión, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un aumento de volumen para que ustedes empiecen a sospechar. Aumento de volumen unilateral, obviamente, a nivel de la región parotidia, ¿no es cierto? Por delante de la oreja, por encima de la rama y hasta el ángulo, incluso por debajo del ángulo, ¿cierto? Porque la glándula parótida viene desde aquí hasta aquí arriba, ¿verdad? Y a veces se avanza hacia aquí adelante. Entonces, todo, esta esquinita es la región parotidia que coincide con la región mastoide también. Entonces, unilateral que puede ser de diferentes variaciones, pero puede llegar a tener grandes dimensiones. ¿Ok? Consistencia firme o elástica dependiendo de si hay muchos quistes o si es más sólido, depende del estroma que haya, eso va variando. Bien delimitado porque tiene una cápsula, aun cuando es una cápsula incompleta, pero hay una cápsula. ¿Ok? Crecimiento lento, el paciente te va a decir, no, si esta pelotita la tengo hace tiempo, pero no me había dado cuenta, no me generaba problemas. Pero ahora sí, ahora se ve fea. ¿Ya? La piel puede ser indemne. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese rato atrás? Superficie indemne. Cuando es maligna puede haber ulcerado. ¿Ok? Nervio facial, porque acuérdense que por entre medio de la parótida pasa el nervio facial. Entonces, generalmente las neoplasias benignas no le provocan ningún problema al nervio facial, a diferencia de las malignas, que también se dan, la mayor cantidad de las malignas se da aquí en la parótida. Pero a diferencia de estas malignas, sí producen daño en el nervio. Entonces, por eso producían dolor, sensaciones raras de parestesia, de anestesia, de hormigueo, en fin, ¿ya? Porque alteran la conducción nerviosa. En cambio, el adenoma pleomorfo no, es tranquilito, es buena persona, es buen vecino, ¿cierto? Deja que el nervio facial pase por ahí, incluso le hace un canal, lo saluda todos los días, buenos días, señor nervio facial, pase usted, adelante usted, quiere una tacita de café. Entonces conversan ellos ahí. Los malignos no, pues esos son mala onda, esos. Ya, y puede ser lobulado o multilobulado, como vamos a ver después en unas fotos. Aquí tenemos un aumento de volumen pequeñito, lobulado, ¿cierto? Unilobular, justamente en la zona del adenoma pleomorfo, además es mujer, además cerca de los 40 años, entonces están todas las condiciones, por loco. Todas las condiciones para que ustedes piensen que esto es un adenoma pleomorfo. Entonces, aquí, ¿cómo sería el razonamiento más básico aquí? Ustedes tienen que decir, este es un aumento de volumen en la parótida. Parótida, ya. La parótida es una glándula salival. El paciente te va a decir, no me duele y lo tengo hace tiempo, mucho tiempo. Entonces es asintomático, entonces no es una cianoadenitis, que es mucho más común que un adenoma, ¿cierto? Pero la cianoadenitis molesta. Pero el adenoma no. Ya, entonces asintomático y tiene harto tiempo. Entonces esta cuestión es de crecimiento lento, no es agudo, no es cianoadenitis, no es una enfermedad infecciosa ni inflamatoria de la glándula. Esta es una cuestión neoplásica. Perfecto. Ya llegaste, ya hiciste tu primer análisis diagnóstico correcto. O sea, acercarte a la familia, a la naturaleza de la lesión. Y después simplemente te queda decir, bueno, mi querido profesor Marcelo me dijo una vez que si yo tiraba la chunta esta cuestión y que decía que era adenoma pleomorfo, le iba a chuntar. Entonces yo voy a pensar que esto es un adenoma pleomorfo y voy a pensar en eso. Perfecto, a ver, veamos qué tiene adenoma pleomorfo, porque no es solamente tirar a la chunte. Yo les dije que después tenían que corroborar eso. ¿Está en glándula mayor? Sí. ¿Está en parótida? Sí. ¿Está en mujer? Sí. ¿Está en 40 años? Sí. ¿Es asintomático? Sí. ¿Es aumento de volumen lento? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pensar que es un adenoma pleomorfo.
Listo. Se acabó el análisis clínico. Ustedes, si hacen ese análisis simple, están haciendo todo lo correcto, lo que tiene que hacer un odontólogo general. Después le faltaría decir, ya señora, pero yo esto no lo veo. Esto sí es, el tratamiento sí corresponde a una especialidad. Entonces, mi labor como odontólogo general llega a haberlo detectado, diagnosticado, como un diagnóstico presuntivo, ¿cierto? Y ahora derivarlo. Perfecto. Si ustedes hacen eso, han hecho lo mejor del mundo. Han sido los mejores dentistas de la estratosfera mundial. ¿Ok? Adenoma pleomorfo. Fíjense que pueden tener ese aumento de volumen, y pueden llegar a tener estos aumentos de volumen. Esto ya es difícil de ver ahora, ¿cierto? Estas ya son fotos, igual no son fotos tan antiguas, pero son de otros países. ¿Ya? De otros países donde no se les enseña tanta glándula salival, por lo visto, ¿cierto? Pero ustedes sí, po. Ustedes no van a permitir que un paciente llegue en estas condiciones. Pero esto es para que simplemente vean la capacidad que tiene un adenoma pleomorfo de crecer, crecer, crecer y crecer. Y el paciente sigue intacto porque esto es una neoplasia benigna, ¿ya? No es agresiva localmente ni nada. Crece nomás. Crece ahí, como el chiste de Coco Legrand, el novio. El novio no hace ni una cuestión. ¿Ok? El adenoma pleomorfo. Tranquilito, pero por eso hay que sacarlo, ¿cierto? Por eso hay que extirparlo. Porque puede llegar a seguir creciendo y llegar a estas condiciones no corresponde. Así va a llegar, así empiezan a consultar los pacientes porque ahí ya se empiezan a percatar de que hay un aumento de volumen, que al principio lo dejan tranquilito porque dicen que se les va a pasar, pero después ya consultan porque no se les pasó, porque es una neoplasia. Y las neoplasias no se terminan solas, a excepción de los hemangiomas, ¿cierto? Que son los únicos que tienen la capacidad para, en la pubertad, para detenerse y algunas veces revertirse. Ya, perfecto. Entonces, tumefacción blanda, ligera induración, paladar blando. También cuando se da dentro de la boca, este es el lugar más frecuente, el paladar duro y paladar blando, pero principalmente aquí. ¿Ok? Entonces ustedes van a ver, esto parece un torus, ¿cierto? Pues si es de consistencia dura, esta cuestión es un torus. Si es de consistencia blanda o firme, puede ser neoplasia glandular. Perfecto. Aquí está la extirpación, de ahí está la glándula, fíjense, y todo lo que creció a expensas de la glándula, adenoma pleomorfo. Perfecto. También lo mismo, otras estadísticas que hacen lo mismo. Las adenomas pleomorfos se van a dar más en parótidas, más a los 40 años, más en las mujeres, y la histología es muy variada, ¿cierto? Ya. Perfecto. Y aquí hay histología, que no se preocupen, siempre se las vamos a especificar, porque ustedes no tienen por qué saber estas cuestiones, ni yo tampoco los quiero enredar enseñándoles mucho. Pero dijimos hace un rato atrás que era tan variado porque variaban la célula epitelial, variaban la célula mioepitelial y variaba el estroma. Entonces aquí tenemos las células mioepiteliales. Pum, 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 pum. Todos esos puntitos son proliferación de células epiteliales en una matriz hialina. ¿Ok? Y aquí células mioepiteliales en matriz hialina. ¿Se fijan? Ya, esas son las combinaciones que yo les mostraba hace un rato atrás. Fíjense acá, más combinaciones. Matriz escamosa, queratina dentro de una glándula salival. ¿Cuándo se había visto esto, pues, chiquillos? No, esto no. Esto es algo raro. Eso se da en el adenoma pleomorfo y en otros tumores. Después vamos a ver. Cartílago, miren, en una glándula salival. Nugget bears. Aquí tenemos, miren, espículas óseas en una glándula salival, nugget bears. Y grasa en una glándula salival tampoco. O sea, puede haber grasa en una glándula salival, pero no como proliferación dentro de una glándula, dentro de un tumor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, diferentes patrones para un adenoma pleomorfo que ahora ustedes son caperusos. Entonces aquí están las células epiteliales, fíjense la frecuencia del tipo celular, y las mioepiteliales que varían en plasmocitoides y en todas las demás. Pero las células mioepiteliales de tipo plasmocitoide están en todos los adenomas pleomorfos.
Por eso hablábamos de mioepiteliales, mioepiteliales. ¿Se fijan? Las células mioepiteliales con forma plasmocitoide. Plasmocitoide significa que se parecen a las células plasmáticas, las que derivan de las células B, los linfocitos B, ¿cierto? Una mioepitelial no tiene nada que ver con un linfocito B. Aquí solo se parece, solo toma esa forma, ¿ok? Ya, perfecto. Perfecto. Siguiente. Otra histología, miren. Esto de acá está explicado aquí. Eso de ahí son las células mioepiteliales. Esto de ahí son quistes que se pueden formar en el adenoma pleomorfo. Esto de acá es un estroma mixoide. ¿Se fijan? Lo mismo que estábamos hablando. Células epiteliales, células mioepiteliales y estroma diferente al fibroso, que en este caso es mixoide. Perfecto. Aquí lo mismo, ya para no seguir hablando. ¿Cuál es el tratamiento que va a hacer el especialista odontológico? ¿Cierto? Que generalmente se trata entre cirugía y patología, ¿verdad? Ya, el tratamiento que va a hacer el cirujano va a ser una lobectomía, es decir, sacar la glándula en los dos lóbulos o uno solo, ¿ok? Puede retirar, si en el mucosa, o sea, en paladar, puede retirar parte de la mucosa y parte del periósteo, puede haber extirpación con tejido normal, puede haber una enucleación simple, pero está contraindicada por la posibilidad de que queden células y se produzca una recurrencia. ¿Ya? Porque hay una alta tasa de recurrencia. Y una recidiva con malignización, fíjense. El adenoma pleomorfo, en un pequeño porcentaje, se puede malignizar. Y ese se llama carcinoma ex adenoma pleomorfo, así se llama. Carcinoma ex adenoma pleomorfo. Perfecto. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer es cirugía, ya para no ser tanto atado. ¿Ok? Diferentes técnicas quirúrgicas, dependiendo de si es grande o chico el tumor, si afecta el lóbulo superficial o el lóbulo profundo, etc. Si está en parótida o en paladar. De todo eso depende el tratamiento quirúrgico. Bien, entonces, ahora viene el cistoadenoma papilar linfomatoso. Vamos a pasar este tumor y vamos a descansar un poquito. Cistoadenoma papilar linfomatoso es el segundo tumor benigno, más conocido como tumor de Warthin. El nombre correcto es cistoadenoma papilar linfomatoso, pero la mayoría de las personas usamos el nombre tumor de Warthin, pero en estricto rigor este es el nombre verdadero. ¿eh? Ya. Pero a veces el uso le gana a la Real Academia Española. Perfecto. ¿Por qué se llama cistoadenoma papilar linfomatoso? Se llama cistoadenoma porque presenta quistes y además está dentro de la glándula salival. Cistoadenoma. Se llama papilar porque el epitelio que conforma este tumor forma papilas, engrosamientos. Ahí los vamos a ver. Y linfomatoso porque aparte del tejido epitelial hay tejido linfoide. Linfoide. Entonces, ahí están las explicaciones. ¿Ok? ¿Por qué se llama de Warthin? Después vamos a ver y les voy a explicar la histología. ¿Por qué se llama de Warthin? Bueno, porque fue el señor Alfred Scott Warthin, ¿cierto? Hace harto tiempo atrás, estos gallos eran súper capos antes, en Michigan, ¿cierto? Que tenía muchos estudios en hartas cosas, fíjense. Él estudió la heredabilidad del cáncer, o sea que la posibilidad de que un cáncer fuera heredable, o sea que habían genes de por medio. Este gallo ya lo supo en los albores del siglo. ¿No? Así estos tipos eran muy capos. ¿Ya? Y estudió muchas otras cosas. Entre esas, patología de glándula. No, si eran cabezones estos hombres. ¿Ya? Entonces, vamos a llamarlo distintamente tumor de Warthin o cistoadenoma papilar linfomatoso.
Recordemos que es benigno y que es el segundo más frecuente. Y que es súper benigno, porque es tranquilito. Este sí que es tranquilito. Este no hace daño a nadie. No tira ni una piedra. ¿Ya? Otra característica súper importante, que casi el 100% del tumor de Warthin se da en parótida. Casi el 100%. Yo la otra vez tenía una histología en una glándula que era en paladar, parece, o en el labio, no me acuerdo. Pero era muy parecido a un tumor de Warthin, y yo juraba que era un tumor de Warthin, pero después me quedaba la duda porque decía que era el 100% en parótida. Busqué en la literatura eh, casos de tumor de Warthin fuera de la parótida y la verdad es que son súper, súper, súper extraños. Entonces cambié mi diagnóstico. Ya, entonces, extremadamente raro en otros tipos de glándulas. ¿Ok? 100% en parótida. Unilateral, pero, ojo, unilateral, pero puede ser bilateral en el 10% de los casos, lo cual no es habitual en los otros tumores. Por lo tanto, cuando tengamos una neoplasia bilateral, probablemente estemos hablando del Warthin. Siempre va a ser bien circunscrito porque tiene una cápsula, es tranquilito, crece lento, en personas un poquito mayores, y este sí es de predominio en hombres. ¿Ya? Tiene la cápsula completa, a diferencia del adenoma pleomorfo, es blando y tiene quistes. ¿Ya? Y es un tejido glandular que está atrapado dentro de un ganglio linfático. Eso es lo que se supone que sería la génesis del... Pero eso ya son teorías, no importa. Otra cosa importante, fuerte asociación con el tabaco. Fíjense, 8% veces más probabilidad de presentarse en los pacientes fumadores. Ojo, entonces, ojo, pestaña y ceja. Tumor de Warthin, parótida, casi exclusivamente parótida. Bilateral, a diferencia de los otros. Tabaco, y también puede ser en hombres. ¿Ok? Perfecto. Ya. ¿Y por qué se llama linfomatoso? Porque tiene esto, pues tejido linfoide sano. Tiene tejido linfoide asociado a este tumor. Igual que el quiste, acuérdense ustedes que había un quiste linfoepitelial en la boca, quiste de tejido blando, que era un quiste súper tranquilito, pero que además tenía el tejido linfático por el lado. Bueno, aquí pasa lo mismo, pero ahora como neoplasia. Esta neoplasia de células epiteliales glandulares crece, 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 ¿cierto? Dejando quistes de por medio, por eso se llama cistoadenoma, porque tiene quistes, ¿cierto? Estos son quistes, cavidades, revestidas por epitelio de glándula, por eso es adenoma, cistoadenoma. Papilar, porque tiene estas papilas, estas proyecciones, esas proyecciones. Viene el tejido tranquilito, ¿cierto? De una doble capa de hileras, ahí dice 2 hileras, y de repente, ¡pum!, hay un engrosamiento. Esas son papilas. Entonces, se llama cistoadenoma porque están estas cavidades centrales. Además, cistoadenoma porque es una neoplasia de glándula, ahí está el tejido, células epiteliales glandulares. Papilar porque tiene estas proyecciones de tejido de... Todo el epitelio es una doble capa de células, pero a ciertas ocasiones hay engrosamientos. ¿Ya? Esas son las papilas. Y linfomatoso porque hay tejido linfoide. Todos esos azulitos son linfocitos normales. Aquí no hay inflamación, no hay infección. Esto es como un centro germinativo, esa cuestión. Es tejido linfático normal. Entonces, por eso se llama cistoadenoma papilar linfomatoso. Entonces, si ustedes ven una histología con esto que tiene muchos linfocitos, piensen en cistoadenoma. Ahí están, centros germinales, la doble capa de células y aquí las proyecciones papilares. Bien, cistoadenoma papilar. Entonces, hay quistes, hay hileras, proyecciones y tejido linfoide. ¿Dónde se presenta esto? En el tumor de Warthin. ¿Qué es lo que es el tumor de Warthin? La segunda neoplasia benigna después de el adenoma pleomorfo. ¿Dónde se da? Casi 100% en parótida. ¿Se puede dar bilateral? Sí, se puede dar bilateral. ¿Cierto? ¿Y qué otra característica tienen los pacientes? Son de 60 años más o menos y fuman.
fuman. Ahí está, miren. Y el tejido linfático, linfático, linfático por todos lados. Quistes, quistes, quistes y proyecciones papilares en estos tejidos. Perfecto, ahí están los linfocitos, miren. Linfocito y tejido celular acinar, glandular. Y esos son especies de quistes con líquido en el interior. Cistoadenoma, cistoadenoma. ¿Cuál es el tratamiento? Como es un quiste, o sea, un tumor, una neoplasia muy tranquilita, se hace una cirugía también tranquilita, que es la más simple de todas, que es abrir el tejido de la piel y sacar el tumor sin ninguna preocupación. ¿Ok? Tiene muy baja tasa de recidiva y no se maligniza porque él es buena persona. Es el mejor de todos. ¿Ya? El tumor de Warthin. Perfecto. Entonces, ahí vimos las neoplasias benignas. ¿Ok? Vimos el adenoma pleomorfo y vimos el tumor de Warthin. ¿Hay más? Claro que hay más, pues está el mioepitelioma, ¿cierto? Pero no lo vamos a ver porque ya es un segundo grupo muy poco frecuente. Pero sí tienen que manejar adenoma pleomorfo y cistoadenoma papilar linfomatoso. Ok, ya ahí estamos de nuevo grabando. Voy a ponerme más encachado ahí para que ustedes me vean lindo, precioso. Entonces, la segunda parte obviamente tiene que ser neoplasias glandulares malignas. Y obviamente que vamos a comenzar por carcinoma mucoepidermoide. Primero, ¿por qué se llama carcinoma? Porque recuerden que las neoplasias malignas que derivan de epitelio se llaman carcinomas. Las que derivan de tejido conectivo se llaman sarcomas. Entonces, esta como deriva de epitelio de glándula se llama carcinoma. ¿Ok? ¿Y por qué se llama mucoepidermoide? Bueno, precisamente porque está compuesto por células mucosas, ¿cierto? Que secretan moco, y células epidermoides, ¿cierto? Parecidas a las células de la piel o de la mucosa, que son células planas, epidermoides. Entonces, por eso se llama carcinoma mucoepidermoide. Entonces, dependiendo de la proporción que exista entre este tipo de células, es que vamos a tener diferentes grados de malignidad. Esto es súper importante, porque en un principio dijimos que los carcinomas benignos eran crecimientos lentos y los carcinomas malignos eran crecimientos más rápidos. Eso en términos generales es correcto. Pero después también dijimos que cada variedad tenía sus características especiales. Y este carcinoma mucoepidermoide tiene sus características especiales porque tiene diferentes grados de malignidad. Entonces, dependiendo de la combinación de estas células, voy a tener tipos de carcinomas mucoepidermoides. Aquí está lo que decía, por qué es carcinoma, por qué es muco y por qué es epidermoide. Entonces, volvemos a centrarnos en que lo más, tienen que acordarse de lo más simple. De los malignos, este es el más frecuente. ¿Sí? El más frecuente. Y lo voy a ver en parótida, la gran mayoría sigue estando en parótida y cuando da en la boca es en paladar. Perfecto. Entonces, se ven hartos tipos de edades, ¿cierto? Ligera predicción por el sexo femenino, ya lo habíamos dicho. Y paladar es su lugar habitual. Bien. Entonces, esto también es importante, porque como ustedes ya saben, una de las patologías ultra frecuentes de patología glandular es el mucocele. Es bien fácil llegar y diagnosticar el mucocele, ¿cierto? Pero el carcinoma mucoepidermoide puede parecerse al mucocele. ¿Ok? Entonces, cuando el mucocele no esté en los lugares habituales, por ejemplo, el labio o en la lengua, en la cara ventral de la lengua, o en la zona
cercana a las comisuras en la mejilla, que son los lugares más comunes, porque ahí es donde generalmente uno se muerde o se golpea. Si está, por ejemplo, en la zona retromolar o en el paladar y se parece a un mucosele, sospechen. Es sospechosa la cuestión, dirían ustedes. Es sospechosa esta cuestión. Entonces, antes de pensar en un mucosele o junto con pensar en un mucosele, tienen que pensar en un carcinoma mucoepidermoide. ¿Ok? Bien. ¿Cómo van a ver al carcinoma mucoepidermoide en vivo y en directo? Cuando ustedes lo vean y lo conversen con él, ¿cómo está? Ustedes tienen que conversar con los tumores. Lo van a encontrar que es un aumento de volumen, por eso se llama tumor. Este no presenta cápsula, infiltra tejidos, ¿cierto? Presenta metástasis a nódulos regionales, que puede ser aquí el cuello, o más lejos, como a pulmones y huesos. Puede presentar parálisis facial. Recordemos que cuando pasa por la parótida, que es donde más mucoepidermoide vamos a encontrar, puede dañar el nervio facial. Miren, presenta crecimiento lento cuando es de bajo grado. Vuelvo a insistir, yo le dije que los malignos, la mayoría crecen rápido. Eso es una condición en promedio acertada para los tumores malignos. Pero el mucoepidermoide tiene 3 variantes, de bajo grado, mediano grado y alto grado. Entonces, el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado crece lento y ahí nos puede hacer caer, ¿cierto? Podemos pensar que es algo benigno. Pero ustedes ya van a ser más pillos que el carcinoma mucoepidermoide, van a saber todo esto y lo van a poder diagnosticar. ¿Ok? Cuando el crecimiento es rápido y doloroso, ahí ya es mucho más probable que sea un mucoepidermoide con todas las razones de alto grado. ¿Ok? Entonces, eso va a depender de la cantidad de células mucosas, la cantidad de células epidermoides y la cantidad de células intermedias que tenga el tumor. ¿Ok? Miren, aquí tenemos una histología, esto es sacado de un libro, ¿cierto? Y el mismo esquema, pero dibujadito, bonito. Entonces tengo células epidermoides que no se parecen a las células epiteliales, pues se parecen, o sea, las células epiteliales acinares, se parecen a células epiteliales del estrato de la mucosa o de la piel, ¿cierto? Y además tengo células mucosas, por eso mucoepidermoide, ¿ok? Y además tengo zonas quísticas, aquí de nuevo, zonas quísticas y células mucosas y entre medio células epidermoides, ¿ok? Mientras más quistes y células mucosas tenga, más se parece a glándula, por lo tanto va a ser de bajo grado. ¿Ok? Ahí hay estos quistes, ¿cierto? Bajo grado, miren, muchas células que parecen células acinares, células claras, células mucosas, pocas células epidermoides y quistes. Eso es normal en un de bajo grado. En el intermedio, ahí, mucoepidermoide de grado intermedio, ¿cierto? Hay un equilibrio entre la cantidad de células mucosas y células epidermoides. Y pueden presentar atipías. ¿Ok? Aquí no hay predominio de ninguna. Están más o menos equilibradas porque es término medio, pero ya empiezan a aparecer las atipías. ¿Ya? En cambio, uno de alto grado, voy a tener menos quistes, ¿cierto? Más atipías y más células epidermoides. Porque esto de célula epidermoide es algo que no debería ocurrir en una glándula. Por lo normal es que tenga células glandulares y mucosas, ¿cierto? Entonces, si hay muchas epidermoides, porque el tumor está muy, muy raro. ¿Ok? Entonces, dependiendo de si tiene más células mucosas y quistes, va a ser de bajo grado. Si tiene más células epidermoides y menos quistes, o sea, es más sólido, va a ser de alto grado. Si es de alto grado, va a crecer más rápido.
Si es de bajo grado, va a crecer lento. ¿Ok? Entonces, aquí tengo de bajo grado, fíjense, hartos quistes y harta célula epitelial mucosa. Aquí también, harto quiste y célula epitelial mucosa. Y acá tenemos el extremo de un alto grado en que es casi sólido, no hay contenido quístico y mucho contenido de célula epidermoides. ¿Ok? Perfecto. Ustedes acá en la histología no la tienen que reconocer, no van a trabajar con la histología, sí tienen que saber las características importantes que yo les estoy dando ahora, ¿cierto? Que es lo más básico de la histología, pero en el fondo no se tienen que preocupar porque ustedes, como odontólogos generales, no van a trabajar con la histología, pero sí tienen que tener estos conocimientos básicos para que después sepan interpretar el informe que les va a llegar cuando ustedes sean parte de las personas que han tratado un mucoepidermoide como el dentista que lo detectó y que lo manejó derivándolo al servicio donde hay cirugía o patología oral. ¿Ok? Entonces ustedes también van a ser partícipes de todo ese manejo integral. ¿Ok? Histología de células epiteliales, epidermoides. Bien. Entonces, de bajo grado, ¿por qué sería de bajo grado este? A ver, veamos. Primero, porque hay muchos quistes, ¿sí? Y segundo, porque hay muchas células mucosas. Perfecto, de bajo grado. Ahí están las células mucosas, ¿se fijan? Células mucosas. Células mucosas, en fin. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Depende a los grados. El bajo grado va a ser mínima agresividad y poca metástasis. Recuerden que la agresividad está determinada por la capacidad que tiene de producir metástasis, ¿cierto? En este caso los pulmones, los huesos o el cuello. Entonces, mientras más metástasis, más agresivo y más capacidad de morir la persona tiene. De mediano grado es una agresividad local y puede generar metástasis, ¿ya? Y de alto grado es de agresividad local y con metástasis a distancia, ¿sí? Ya no solamente en el cuello, sino que ahora se va al pulmón y a los huesos. Entonces, voy a tener un comportamiento distinto y por eso tengo que conocer que el mucoepidermoide tiene 3 grados de malignidad. Entonces, recordemos que el de bajo grado tiene todos los 3 tipos de células, por algo se llama mucoepidermoide, tiene epidermoide, mucosa intermedia, pero con predominio de las mucosas, de células mucosas, y además hay espacios quísticos. Por eso yo les decía que este de aquí era de bajo porque hay hartos quistes. El de bajo grado, perdón, el de grado intermedio, vamos a ver el de alto grado. El de alto grado tiene comportamiento sólido, ya no hay quistes, ¿cierto? Hay más células escamosas o epidermoides, ¿cierto? Ahí está, célula epidermoide, y por eso es de alto grado. Y el de mediano, hay células intermedias, hay espacios quísticos pequeños, comienzan las atipias celulares, en realidad intermedio. Perfecto. Entonces, ¿cómo se trata? También depende del tipo histológico, pero en general se trata con paridectomía, es decir, sacar la glándula, que puede ser total o subtotal, ¿cierto? Ojo con el nervio facial, si está comprometido hay que sacarlo igual, y puede llegar a la remoción total de la glándula con sacrificio del nervio facial. Entonces, puede haber una gama de cirugías, pero obviamente que todas son más agresivas que un tratamiento de una lesión benigna. ¿Ok? ¿Cómo es la sobrevida? Va a depender del grado. Los de bajo grado tienen un 25% de sobrevida a los 5 años y esto baja un 40% a los de alto grado. ¿Se fijan? Entonces varía esta sobrevida. Ok, eso es lo que tienen que saber del carcinoma mucoepidermoide. Perfecto. ¿Qué es lo que tienen que saber? Tienen que saber por qué se llama carcinoma, por qué se llama muco y por qué se llama epidermoide, ¿verdad?
Tienen que saber las características clínicas más relevantes, ¿cierto? Con posibilidad de afectar el nervio facial. Y además tienen que saber que hay 3 grados: bajo grado, intermedio y alto grado. Y eso va a depender del tipo celular, la cantidad de quistes, o si es más sólido, en fin. Y eso va a tener repercusión en la terapia, más o menos agresiva. ¿Dónde lo van a encontrar? En la parótida y en el paladar. En otros lados, sí, también en otros lados, pero es menos frecuente. Un trígono retromolar, piso de boca, ¿verdad? Pero es menos frecuente. Perfecto. Entonces, ese es el mucoepidermoide que ustedes tienen que saber mucho. ¿Por qué? Porque es el más frecuente de los malulos. Bien, veamos el segundo malulo. Es el carcinoma adenoide quístico. Carcinoma adenoide quístico. Los nombres raros, ¿ah? ¿Por qué se llama carcinoma? Bueno, ya saben por qué es una neoplasia maligna de epitelio. ¿Por qué se llama quístico? Porque forma estructuras quísticas. Y adenoide porque forma estructuras que parecen glándulas. Así de simple, así de simple. Entonces, este nombre fue acuñado por este señor hace un tiempo atrás. Antiguamente era conocido por cilindroma, vamos a ver por qué. Porque la conformación histológica parecía que estaba hecho de puros tubos, de puros ductos. Por eso le llamaban cilindros, varios cilindros pegados, uno al lado del otro. ¿Ya? Entonces, lo otro que es importante es el segundo tumor maligno, también en parótida, ¿cierto? Cuando lo vamos a ver. Y recuerden que mientras más chica es la glándula, más posibilidades de que el tumor sea maligno. ¿Ok? Perfecto. Ya. Este no tiene predominio por sexo, también es 45 años. Fíjense aquí que hay un crecimiento lento, pero agresivo. Tiene 2 modalidades. Por mucho tiempo puede ser lento y de repente crece rápido. Lento por hartos años y de repente crece rápido. Así se comporta el adenoide quístico. ¿Ok? Ya. Y marcada capacidad de recurrencia porque va infiltrando los tejidos vecinos. Y esta infiltración de tejidos vecinos es súper importante porque puede producir invasión nerviosa del tejido nervioso que está tanto en el tumor como en la glándula como en los tejidos vecinos. Entonces, el carcinoma mucoepidermoide también lo puede hacer. También puede tener infiltración de tejido nervioso, pero es mucho más característico en el carcinoma adenoide quístico. De hecho, se moviliza a través y puede infiltrar otras zonas a través de la invasión nerviosa. ¿Ok? Entonces vamos a tener una tumefacción, o sea, aumento de volumen preauricular, porque lo vamos a ver en la parótida, pero también lo vamos a ver en glándulas salivales menores y principalmente en el paladar, ¿cierto? Clínicamente vamos a tener dolor y puede ser un dolor intenso porque tenemos esta invasión nerviosa. Podemos tener parálisis facial, ¿por qué? Por la invasión nerviosa. O sea, entra el nervio, lo infiltra y lo daña. ¿Ok? Perfecto. Su crecimiento es lento por mucho tiempo, ¿verdad? Pero finalmente crece rápido. ¿Ok? Ya, perfecto. Carcinoma adenoide quístico. Histológicamente, también tiene 3 patrones de crecimiento. El cribiforme, que es el clásico, que por eso se llama cilindroma, el tubular y el sólido. ¿Ok? El sólido es de peor pronóstico, este. Y el tubular es de mejor pronóstico, este. ¿Ok? Entonces, ¿tienen que saberse estos 3 nombres? Claro que sí, porque son los 3 patrones de crecimiento del adenoide quístico. Tienen que saber que tiene una disposición arquitectónica especial. Patrón tubular, patrón sólido, patrón cribiforme. Este, fíjense, es el más común de todos. El cribiforme. Cribiforme. ¿Por qué se llama cribiforme? Porque parece un colador.
cribar significa filtrar. Entonces, esto parece un colador, fíjense, si ustedes miran arriba, son puros hoyitos para hacer un colador. Por eso se llama cribiforme, porque parece un colador. Este es el patrón cribiforme, el más común de todos. Ahí está, el más común de todos. ¿Ok? Bien, aquí también. Y aquí está mucho mejor la histología. Fíjense que forma estas cositas como tubos, como cilindros. ¿Ya? Entonces la histología se ve que tiene puros hoyitos, y por eso se llamó histología en patrón de queso suizo, por la forma de la histología que parecen, ese hoyito está ahí, ese hoyito está ahí, entonces esa es la forma que va creciendo, ¿se fijan? Es la histología de esa glándula de crecimiento epitelial, adquiere ese patrón cribiforme, como tubos, ahí está bien, como ductos chiquititos, y por eso se le llama patrón en queso suizo, ahí está, queso suizo, ¿verdad? Ahí, perfecto. Todo eso son como espacios ahí. Y todo eso parece un queso o un colador. ¿Ya? Y aquí está, miren, la invasión perineural. Ahí está parte del tejido nervioso y parte de la infiltración de la neoplasia a los tejidos nerviosos, los axones, los nervios en el fondo. Y a través de ellos, primero los daña, por eso tenemos problemas neurológicos, y a través de ellos puede movilizarse. Por eso hay invasión neuronal. ¿Ok? Ese es el carcinoma adenoide quístico. Tiene recurrencias y metástasis por un tiempo final. Como les decía, al principio es lento, tranquilito, pero después, ¡pum!, se vuelve malo y produce metástasis. Y las metástasis principalmente son lejos, a pulmón, a huesos y algunas pocas al cuello. ¿Ok? Entonces el tratamiento es cirugía bien agresiva y para algunos la radioterapia. ¿Ok? Carcinoma adenoide quístico. Por último, el carcinoma de células acinares, el tercer lugar, carcinoma de células acinares, es el tercer tumor maligno, se da en parótida también el 80%, este no se da en paladar, pero sí lo podemos ver en mejillas y labios. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que saber de carcinoma de células acinares. Es bastante menor que frecuencia que el mucoepidermoide y el adenoide quístico, por eso no vale la pena seguir profundizando. ¿Ok? Perfecto. Vamos a dejar de grabar aquí.